Hola, muy buenas. De nuevo aquí otro vídeo más de técnica de danza oriental. Vamos a recuperar esta vez los círculos. Recordad que ya los habíamos hecho en el nivel 1. Los habíamos hecho súper amplios, marcando bien los movimientos con los desplazamientos de cadera. Quiero hacer un inciso en que los círculos, hay infinidad de círculos en danza oriental. Yo lo que intento enseñaros es el círculo perfectamente horizontal. Luego hay mogollón de círculos que van en vaivén, suben y bajan, etc. No es que estén mal hechos, ¿vale? Pero ya sabéis que yo siempre incido mucho en la técnica. Una vez que tengáis la técnica muy bien depurada y sepáis distinguir lo que es un círculo horizontal, podéis hacer un montonazo de cosas y os van a servir más, ¿vale? Entonces, os recomiendo que repaséis el círculo amplio y ahora vamos a incidir en el círculo pequeño, que es quizá, se usan los dos, ¿vale? Pero este es que es tan chiquitito y tan cuco que os va a encantar. Vamos a repasar un círculo, bueno, ya sabemos, el círculo vertical sería así y el círculo horizontal es totalmente plano. ¿Qué quiere decir totalmente plano y totalmente pegadito al suelo? Que no va a haber ninguna elevación. Si no hay ninguna elevación, nosotros no podemos hacer este tipo de cosas, porque si las hacemos, estamos jugando con las básicas, por lo tanto, con las alturas, por lo tanto, ya no sería un círculo horizontal completamente. Entonces, como va a ser un círculo pequeñito, lo que vamos a hacer es plantar los pies en el suelo, rodillitas bloqueadas, el abdomen, bueno, la postura, ya sabéis, el abdomen apretadito, buena postura, y vamos a hacer desplazamientos de cadera de derecha a izquierda. Desplazo, de izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Recordad que en los desplazamientos ya está implícito un cambio de peso. Yo, si quiero ir a la derecha, lo que hago es empujar con mi pierna izquierda, con mi cadera izquierda, hacia la derecha. Me quedo ahí totalmente, ahí. Y ahora al revés, empujo con mi cadera derecha a la izquierda totalmente, ¿vale? ¿Qué nos falta? Si el círculo es redondito, para conseguir un círculo lo que hacemos es marcar 4 puntos. Tenemos derecha e izquierda. ¿Qué nos falta? Adelante, atrás. ¿Cómo marcamos adelante, atrás? Fácil, yendo con el abdomen hacia adelante y con el abdomen hacia atrás. Aquí ya, por ejemplo, desplazamiento, bueno, no es demasiado complicado con las piernas cerraditas, pero sí que solemos confundirnos o se nos suele escapar la pelvis en este otro movimiento. ¿Por qué? Porque solemos confundir el ir para adelante con el soltar la pelvis. Si yo suelto mi pelvis, ya no estoy horizontal, ya se me ha ido, ya se me ha descolocado la cadera. Entonces, recordamos que si yo estoy con mi pelvis sujeta, voy con mi peso hacia adelante y con mi peso hacia detrás sin soltar en ningún momento la pelvis. Yo lo que tengo que hacer es fijarme la línea de mi pantalón, de mi pañuelo, y voy hacia adelante y hacia atrás sin subir ni bajar la pelvis, sin que se me escape, ¿vale? Bien recogidita, aquí. Ahí lo mismo con cambio de peso, importante, peso talón, peso punta, peso talón, peso punta, peso talón, peso punta. Para ir para adelante es como si nos doliesen los riñones y hiciésemos ¡ay, qué dolor! Es fácil, ¿vale? Pero para ir para detrás es un poquitito más complejo sin soltar la pelvis. Entonces nos imaginamos que nos aprietan aquí en el estómago, que nos aprietan hacia atrás, o sea, contraemos el estómago y ya solitas nos vamos a ir hacia atrás. Ojo, sin soltar pelvis, ¿vale? 4 puntitos, que son los tenemos más fáciles. Sería derecha, adelante, izquierda, atrás. Derecha, adelante, a la izquierda obviamente yo voy a hacer mi cuarto de círculo, izquierda, lo mismo para ir para atrás, atrás, derecha, adelante, izquierda, atrás,
derecha, adelante, izquierda, atrás. Aquí vamos. Muy bien, lo que tenemos que intentar es tener claro dónde tenemos el peso. Aquí. Peso, 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 peso. Fundamental. Porque con este circulito, ¿veis que estoy dando pasitos? Bueno, se me ve mejor por el espejo, yo creo. Aquí. Porque con este circulito lo que vamos a hacer es girar. Aquí. Es lo que se suele hacer. Si os fijáis, es muy parecido al semicírculo. Lo que pasa es que simplemente es terminarlo por detrás. Si el semicírculo hacíamos esto, es simplemente marcar por delante y luego por detrás y me quedo en el sitio. Por delante, marco por detrás, por delante, marco por detrás, por delante y marco por detrás. Sencillito. Vale, para girar. Mis pies, a ver si se me ven aquí. Sí. Lo que voy a hacer para girar es ir abriendo siempre. Abro y junto. Abro y junto. Abro y junto. Abro y junto. Me pongo ahora aquí, a ver si se me ve mejor. Vale, yo creo que aquí se me ve perfecto. Sería abro, junto. Vamos abriendo los piececillos. Yo creo que se me ve bien en el espejo. Aquí. ¿Vale? Entonces, empezamos con el semicírculo, perdón, con el círculo pequeñito. Y voy abriendo. Y junto. Abro cuando voy por delante. Junto cuando voy por detrás. Abro por delante. Junto por detrás. Abro por delante, junto, abro, junto, abro, junto. Ahí está. Importantísimo tener el abdomen siempre colocado, que no se nos escape, porque ahora como estamos caminando, flexionando, etcétera, a lo mejor se nos escapa hacer cosas extrañas con las caderas. No, tenemos que intentar aislar, disociar las piernas de nuestras caderas. Lo que están haciendo las piernas es esto, es un paso, sin más. Y nuestras caderas están haciendo otro paso. Tenemos que unir esos dos pasos, pero separados. Que ninguno de los dos influya en el otro para que no nos salgan Frankensteins raros de movimientos de danza, ¿vale? Otra vez me voy a poner un poquito más cerquita. Mira, yo creo que aquí se me ve por delante y por detrás. Ahí. Vamos hacia el otro lado. Pues muy bien, este es nuestro movimiento de danza de hoy. Espero que lo practiquéis mucho. Es súper bonito, vale para hacer un montón de cosas. Podéis hacer dos hacia un lado, dos hacia otro. Podéis girar con los brazos abiertos, por ejemplo, que queda súper bonito. Hacer acentos hacia un lado, hacia el otro, lo que queráis. Luego este círculo va a desencadenar un montón de círculos más que haremos más adelante. Pero como ya controlamos el abdomen, controlamos las disociaciones, controlamos el plano, que sea horizontal, nos va a salir todo genial y todo perfecto y mucho más fácil. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado un montón. Recordad, like al vídeo si os ha gustado, suscribíos, que es súper importante para el canal, que seáis un montón. Luego ya sabéis que tenéis la opción de donativo a través de PayPal, a través de Bizum, si os gusta mi trabajo, lo valoráis.
que ya sabéis que ahora las escuelas de danza pues estamos bajo mínimos. Y espero que seáis muy felices, que os lo paséis genial, que estéis todos perfectamente bien y hasta el próximo vídeo.